Y ahora comienza un programa más de Renacer FM. Muy buenas noches, querida audiencia de la 107.9 Renacer FM. Son 22 horas con 10 minutos. Estamos comenzando más una programación donde estarán los pastores presentes, participando, entregando sus opiniones al respecto sobre temas que muchos hermanos ya conocen sobre qué se trata esta linda programación. Así que para los que no conocen aún, hermano, bienvenido a esta programación de Renacer FM. Es un programa donde tratamos de ayudarte a esclarecerte tus temas, tus preguntas, tus dudas al respecto sobre la Biblia, cualquier tema que te esté incomodando. Capaz nos llamas y nos dicen: hermano, durante la semana quisiera saber de qué se trata este versículo, y nos dejas aquí tu pregunta y estaremos aquí debatiendo. Los hermanos pastores estarán con ustedes. Agradezco entonces ya a los pastores que se encuentran presentes: Pastor Saúl Alves de la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio de Pelotas; también al Pastor Jorge Zunino de aquí de la ciudad de Artigas, perteneciente a la Iglesia Tabernáculo El Señor es mi Pastor, del barrio Pintadito, aquí en la ciudad de Artigas también. Muy buenas noches entonces a toda la audiencia, y lamentamos la ausencia del Pastor Ronaldo Lima, que no se ha podido encontrar en el día de hoy por motivo de estar en campaña, queridos amigos. Pero también agradecemos, vamos a decir así, la presencia, pero no aquí en los estudios, pero directamente de Montevideo. Estará participando en esta programación Pastor Rui de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, que se encuentra en Montevideo. Estarán todos con ustedes entonces. Vamos a dar inicio a esta programación y luego a los temas que se estarán diciendo aquí al aire, sobre cuál van a entregar sus opiniones. Muy bien, entonces quería saludar al Pastor Jorge Zunino, que estará dando inicio con la oración. La paz del Señor, Pastor Jorge Zunino. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que escuchan, que están aquí en la zona de influencia de la radio, en Cuaraí, en Artigas, en diferentes departamentos, Río Grande do Sul, y todos los que están escuchando por internet también. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor sobre este momento, para que la palabra sea dirigida por el Espíritu Santo y que corra con poder y con autoridad. Padre, te damos gracias en esta hora que podemos estar delante de ti. Muchas gracias por este momento que nos das para abrir tu santa Biblia, tu santa palabra, Señor. Que tu Espíritu sea enseñando, guiando y dirigiendo cada uno de nuestros pensamientos y nuestros labios, Señor. Bendecimos a la audiencia, bendecimos a todos los escuchas, Señor, en cada lugar donde estén, Señor, en esta hora. Y tú te quedes con nosotros y que todo sea para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. 22 horas con 15 minutos en la 107.9, y vamos a dar inicio luego de haber escuchado y estando orando junto con el Pastor Jorge Zunino, agradeciendo por estar con nosotros en esta noche. Vamos al primer tema de esta programación. Nos envía la siguiente pregunta un hermano de aquí de la ciudad de Artigas. Nos pone como título: la fe sin obra no salva, dice. Porque el hermano me dice lo siguiente: Paulo dice que somos salvos por la fe sin obras, mas Tiago dice que la fe sin obras no salva y es muerta. El hermano me dice: pero entonces, hermano Mauricio, es como si uno se contradice al otro. Quería saber la opinión, qué opinan los pastores sobre este tema. Y el Pastor Saúl Alves estará dando inicio. La paz del Señor, pastor. Amados irmãos, aleluia, irmão Maurício, pastor Jorge Zunino, que aqui está, e toda a audiência da Rádio Maná FM, da Rádio Renacer FM. Aqui estamos, amados irmãos. A palavra de Deus, ela nunca se contradiz, meus amados irmãos. Aleluia.
é que quem se contradiz é o modo do homem interpretar muitas vezes sem a revelação do Espírito Santo. Se nós lermos a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo, nós vamos achar muitas contradições, mas quando nós temos a revelação do Espírito Santo, nós não vamos ter contradição. Amém. Amados irmãos, o Paulo, ele falando no capítulo 5, aqui, amados irmãos, da carta aos Romanos, versículo 1, que esse irmão estava ali com dúvida, dizendo: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações. Aleluia, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Amém. Então ele estava, aleluia, quem sabe ele leu este versículo. Amados irmãos, a primeira coisa que começa a operar na vida do crente, aleluia, quando, para ele ser transformado, é por meio da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas somente isso, amados irmãos, é o começo. Para que nós desenvolvamos a minha vida, na vida de cada um daqueles que estão em Cristo, vão crescendo espiritualmente na medida em que vão se aprofundando na palavra de Deus. O apóstolo Tiago diz que, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e alguém vos lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui está, amados irmãos, de quem realmente é transformado, através por meio da fé, irmãos. O que ele tem não é dele. O que ele tem, amados irmãos, é para repartir com o seu próximo, os seus irmãos. A primeira coisa nós vemos que operou por meio da fé lá, amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Quando a fé opera para, amados irmãos, a salvação. Quando a fé, amados irmãos, quando eles começaram a crer, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, amados irmãos, eles por meio da fé, Jesus disse: mas ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido poder. Eles ficaram esperando, por quê? Porque foi a palavra de Deus. Então eles tiveram a fé, dizem: não, vamos ficar aqui esperando, porque o Senhor nos garantiu que dentro de poucos dias nós receberemos aqui o poder de Deus. Então vamos para os irmãos ter uma ideia, que aqui nos fala sobre a obra que Tiago quer dizer. Amados irmãos, então, amados irmãos, aqui no capítulo, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, assim, em versículo 40, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e cheio de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amados irmãos, isso tudo começou por meio da fé. Quando nós somos transformados, irmãos, aleluia, Jesus Cristo torna-se suficiente em nossa vida, autossuficiente. Quem tem o Senhor, quem é transformado pelo Senhor, ele não tem o amor nas coisas materiais, nas riquezas. Então, o que ele tem, que ele recebe do Senhor para manter ele e repartir com o seu próximo. Aqui, o Tiago estava vendo ali muitos irmãos dizendo que estavam cheios da fé, cheios da graça, mas negavam aos seus irmãos o cotidiano, muitas vezes, de uma dificuldade de estender o pão, de estender a mão. E muitas vezes acontece até no nosso meio evangélico hoje.
Mas a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber para nós, amados irmãos. Então o apóstolo estava dizendo aqui, estava falando para aquele povo aí, amados irmãos, dizendo, aleluia, dizendo aqui, se alguém vos disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando eles receberam a graça do Espírito Santo? Para eles não interessavam mais nada. Eles diziam, não, mas o negócio é o seguinte, eu tenho todo esse monte de fazenda aqui, se eu não vou levar nada disso aqui. Isso aqui não é a minha alegria agora é Cristo. Eu estou vendo meus irmãos ali necessitados, para um pouquinho, eu vou repartir com aqueles mais pobres. Aquilo era a fé trabalhando em meio às obras. Era isso que Paulo queria dizer, amados irmãos. Porque Abraão, por exemplo, foi justificado pelas obras. Ele entregou o seu próprio filho, levou-o lá para oferecer o segundo sacrifício. Ele teve fé e pelas obras ele foi justificado. Pelo seu ato, irmão. Então, amados irmãos, a palavra não se contradiz, amados irmãos. Porque mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, amados irmãos, tudo tem que andar juntos. Tu crês em Deus, que é um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Né? A palavra crente, amados irmãos, não significa. A palavra crente é aquele que crê em alguma coisa. Mas Deus, amados irmãos, Ele quer que nós sejamos convertidos, uma mudança em nós. Então, a fé, amados irmãos, e as obras, elas andam juntos. Porque sem a fé, amados irmãos, não pode se originar a obra. E também eu só com fé, amados irmãos, pensando só em mim e não do meu irmão e no meu próximo, eu também não tenho proveito algum. Olha só, vou citar algo para os irmãos ver. Teve um jovem, irmãos, para que Jesus, falando com aquele jovem rico, os irmãos estão recordando, né? Ele disse, bom mestre, que hei de fazer para que possa herdar a vida eterna? E ele disse, por que me chamas de bom? Bom não somos senão Deus. Aí Jesus começou a falar, não roubarás, não dará falsos testemunhos, não é? Não cobiçarás o teu próximo. E ele olhou para o Senhor, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Era o homem que estava ali, observava a palavra de Deus. Jesus se alegrou porque o rapaz estava dizendo que era verdade. Agora Jesus disse assim, muito bem, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me tirando o teu tesouro no céu. Ele saiu triste. Então aquela fé dele guardar tudo não adiantava. Ele estava com o coração fechado, ajudou o seu próximo. É verdade, pastor? Aleluia. Pastor, Jorge. Bien, hermano, que Dios les bendiga. Entonces continuamos con este tema tan interesante, tan bueno de la palabra de Dios. Yo en primer lugar quiero decir de que la Biblia no se contradice en ni un solo versículo. No hay un pasaje, no hay una palabra. Y pastor, si hubiera una sola contradicción, ya nosotros tendríamos que dudar de la palabra. Ya tendríamos que dudar porque diríamos, esto es cuestión de hombre, porque si se equivocó en algo, se puede equivocar en todo. Esqueceu de punto de interrogação, de uma vírgula, y ahí... Bueno, exactamente. En la palabra de Dios no hay contradicción ninguna, absolutamente. El Señor dice en el libro de Efesios, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, un versículo conocido, 8 y 9 dice, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hermano que estaba consultando sobre esta inquietud decía estos pasajes de Efesios y de Tiago, pero de Santiago. Ahora vamos a ver un poquito lo otro. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Gracia, la palabra gracia significa un favor no merecido. Yo no merecía la salvación, no había hecho nada por ella. Ninguna obra mía acreditaba que yo pudiera ganarme nada. Absolutamente. La Biblia enseña que solamente Cristo vino a este mundo. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por mí y por ti, y por su sangre, dice, fuimos nosotros sanados y fuimos nosotros curados, por su herida. La sangre de Jesucristo nos limpió y nos lavó de todo pecado. Ahora, el que pone su fe, su confianza en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces allí es salvo por medio de la fe.
Por eso dice la palabra gracia, un favor no merecido. Yo no merecía la salvación, pero Cristo la ganó por mí, Él la pagó por mí. Entonces somos salvos, dice, exclusivamente y solo por medio de la fe. Y la palabra de Dios dice en Efesios también 2:9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, yo no puedo hacer absolutamente ninguna obra en este mundo, aparte de la fe, para ganarme el cielo. Yo no puedo hacer buenas obras, trabajar en un barrio carenciado, repartir comida a los pobres, ayudar a las viudas, correr a los ancianos, a los hogares de ancianos, a tratar de atenderlos, en fin, tantas cosas de filantropía que se llama. Filantropía, gente que tiene un amor por los demás, pero esa gente, si no ha tenido una relación con Jesucristo, no es salva. Por más buenas obras que haga, no llega al cielo. Porque la palabra de Dios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo hiciera obras sin la fe, sería gloriarme a mí mismo. Y decir, yo me gané la salvación. Yo hice tantas cosas, trabajé en tantos lugares, ayudé a tanta gente y ahora me merezco el cielo. Pero no es así. De manera alguna, ¿no? Ninguna. Sin fe, ¿no? Nada. Solamente Jesucristo hizo la obra de salvación por nosotros. Y usted va a decir, pero pastor, entonces, ¿tan fácil es salvarse? Sí. Uno tiene que poner la confianza en la obra redentora del Hijo de Dios en Jesucristo. Así que en Efesios dice la palabra que solamente por fe somos salvos y no por ninguna obra que hayamos hecho para que nadie se gloríe. Ahora, vamos al libro de Santiago. Tiago, allí en la Biblia en portugués. Pero dice Santiago en el capítulo número 2, y dice verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Ahora seguimos un poquito más con este pasaje que sigue adelante para no leer tanto de la escritura acá. La palabra de Santiago, hermano, no tiene contradicción ninguna con lo que dice Efesios. Usted va a decir, pero ¿cómo dice acá que tenemos que salvarnos por las obras? No, nosotros nos salvamos por fe. Las obras son la consecuencia de la fe. Lo que quiere decir Santiago es que si yo digo que tengo fe, pero yo no pongo a trabajar esa fe luego de mi salvación, yo no la pongo para que esté obrando a favor de la obra de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo, entonces esa fe es muerta en sí misma. Porque la fe acompaña a las obras, y las obras son la consecuencia de la fe. Exactamente. Yo hago las obras, ¿por qué? Porque ya la fe tomó mi vida, porque ya vino a mi vida, pastor. Entonces yo obro, entonces yo bendigo a los demás, yo ayudo a los pobres, yo trabajo en los barrios, yo voy a todo lugar, me esfuerzo para los vecinos, hago cualquier actividad que pueda beneficiar a los demás, porque la fe salvadora ya está en mi vida. Entonces, las obras son la consecuencia de la fe que ya me salvó, que ya me lavó. Por eso Santiago dice unos versículos más adelante, en el verso 21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amén. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Que la fe se perfeccionó por sus obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham ya había creído a Dios por la fe. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, mira Abraham, el cielo cuenta las estrellas y mira la arena del mar y cuenta cuántas hay. Y Abraham sabía que no podía contar las estrellas ni la arena del mar, pero dice la Biblia que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Quiere decir que Abraham ya había creído en el Señor y ya tenía esa fe salvadora. Cuando lleva a Isaac sobre el altar, ya Abraham era un hombre de fe.
Entonces fue a demostrar sus obras, pero no las obras para salvación, sino para evidenciar que ya había sido tocado por esa palabra de Dios y por esa salvación. Lo mismo con Rahab. Dice la palabra de Dios en el verso 25, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice la Biblia que Rahab fue aquella mujer que escondió a los 2 espías que venían para tomar posesión de la tierra prometida. Los escondió y los guardó. Pero ella, en otros pasajes del libro de Josué, dice que antes había creído en su corazón que Dios les había entregado a Israel toda la tierra de Canaán. Había tenido temor en su corazón lo que Dios venía haciendo con Israel, que venía derrotando enemigo tras enemigo, y Rahab ya había creído en su corazón, pastor, que Dios les daba posesión de esa tierra, lo creyó. Entonces, como consecuencia de esa fe, guarda a los 2 espías, entonces obrando. Entonces yo creo que está clara la palabra, no tiene oposición ninguna en cuanto a las obras, sino que las obras son la consecuencia de la fe. Exactamente, pastor. Que nos... Muy bien, ya escuchamos al pastor Saúl Alves y al pastor Jorge Zunino entregando su opinión sobre este tema. Vamos a dar lugar al pastor Rui de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios directamente en Montevideo, que estará entregando también su opinión. La paz del Señor. Bien, tuvimos un pequeño aquí interrupción, pero ya vamos a solucionar este pequeño problemita que nos ha dado en el celular, pero vamos a solucionar. Entonces continuará con esta opinión pastor Saúl Alves con lo que iba a decir. Hermanos, nós podemos fazer que a obra, como disse o hermano, através da fé, e a fé, amados irmãos, ela nos produz o sentimento de Cristo em nossas vidas. E nós podemos ver que aquele rapaz, ele diz, bom, eu já estou justificado diante de Deus, porque tudo quanto a lei manda, eu tenho feito. Mas faltava obras. Ele tinha tanta riqueza e tinha tanta gente com necessidade. Então, Jesus colocou para que ele praticasse as obras. Vende tudo e dá aos pobres. E me segue, terá tesouro do céu. Então você pode ver, meus amados irmãos, que ele não creu. Não teve fé na palavra do Senhor Jesus, porque se ele tivesse fé na palavra do Senhor Jesus, ele teria vendido tudo e seguido o Senhor. Não pôde obrar para a obra, amados irmãos. Então o ser humano é assim, muitas vezes, irmão. Eu conheci pessoas de outras religiões que, quando eu não era crente, eu muitas vezes ficava olhando, ele dizia, bom, agora quando terminar a minha safra lá, a minha lavoura lá, vou pegar, dar 10 sacos de arroz lá e o Senhor vai perdoar os meus pecados. Achando que você pode comprar o perdão de Deus. O perdão de Deus é pela graça, pela fé. Aleluia. E para isso tem que produzir obras na nossa vida.
amados irmãos, reconhecer a nossa situação que nós vivemos. Então, muitas vezes, irmãos, o ser humano acha que ele dando alguma coisa, assim como o crente também não, tendo fé. Não, amados irmãos, a palavra de Deus é equilibrada, ele é equilíbrio, ele diz, não vá para a direita e nem para a esquerda, nós temos que ser equilibrados. Então, como diz a palavra do Senhor Santiago disse, sem fé ou sem obra, nós temos que ser, amados irmãos, equilibrado. Quem tem Jesus, ele é equilibrado. Ele não vai nem para um lado, nem para o outro. Ele trabalha na reta justiça, ele julga na reta justiça. Pastor, me estaba recordando uno de los más grandes hombres de toda la historia del cristianismo, después del apóstol Pablo, fue Martín Lutero. Aquel hombre que hace como 500 y pico de años, en 1500 y algo, trajo la reforma de la iglesia. Y por la historia que conocemos de Martín Lutero, dice que él era un monje, digamos, un sacerdote católico, que quería buscar a Dios y estaba en un convento. Pero dice que él cuenta que él se levantaba a las 5 de la mañana con un invierno crudísimo, con una temperatura tremenda en Alemania. Él era alemán, Martín Lutero. Se levantaban a las 5 de la mañana, se echaban agua fría, se golpeaban, se castigaban para ver si podían ganar la salvación. Estaban golpeando su cuerpo, estaban haciendo un montón de sacrificios y ellos creían que cuanto más se humillaban, que derrotaban el cuerpo, parece que más crecía el espíritu. Pero no tenía paz, hermano, él se sentía vacío, se sentía sin gozo, sin alegría, sin nada. Un día, leyendo la palabra, descubre un versículo que le salta, ¿vio, pastor? Cuando van leyendo y parece que se le apareció. Y decía, el justo por la fe vivirá. Y entonces parece que él entendió en ese momento, el Espíritu Santo le iluminó su corazón y dice, pero no es por esta cantidad de cosas que estoy haciendo, por esto cómo me sacrifico, por estos golpes, por esta cantidad de sufrimiento que estoy pasando, es por la fe la salvación. Entonces entendió que tenía que recibir a Cristo por la fe, abrió su corazón. Y luego de haber recibido a Cristo, su vida cambió por completo, porque entonces él empezó a predicar, a escribir libros, a ir delante de todos los hombres de la tierra, a pesar de que le costara la vida. Ahí estaban las obras en acción, porque la fe ya estaba obrando en su corazón. Muy bien, ya escuchamos nuevamente al pastor Jorge Zunino. Hicimos un nuevo intento con el pastor Rui, directamente de Montevideo. La paz del Señor, pastor Rui. La paz del Señor a toda la querida amada audiencia de Radio Renacer, que Dios bendiga, tenga una buena noche, al pastor Jorge Zunino y el pastor Saúl, que lo estoy viendo desde internet, desde aquí de la ciudad, de la capital de Uruguay, ¿verdad? Ciudad de Montevideo, estamos aquí para también compartir un mensaje de fe. Un saludo para el hermano Mauricio, también que están habiendo los aparatos de la Radio Renacer. Quería decir que también estoy de acuerdo con los pastores ahí en la palabra de Dios. Yo creo que quedó claro, que quedó más que claro sobre sus respuestas, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando sobre la fe, aquí en el libro de Santiago, ella dice lo siguiente, es una pregunta, ¿podrá la fe salvarlo? La fe no está diciendo que qué sucede, que no va a ser salvo, no se está contradiciendo ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Que la persona que tiene fe practica. Porque ¿de qué le sirve la persona si no tiene fe y no practica? Dice el Señor Jesús, le compararé a un hombre que edificó la casa sobre la arena. No tiene lo que necesita, ¿verdad? Ahora, la persona que tiene fe y la practica, tiene la salvación, y la fe viene de la mano con las obras. Cuando yo tengo fe, yo practico la palabra de Dios. Un ejemplo, si yo tengo fe para prosperar, un ejemplo, Dios me habla en el área de la prosperidad. Y si yo tengo fe para prosperar, yo tengo que plantar una semilla para recoger el fruto. Si yo no tengo fe, yo no voy a plantar. El Señor Jesús habla también en el libro sobre la palabra de los talentos, ¿verdad? La palabra de los talentos. El Señor, la parábola de los talentos dice lo siguiente, que él dio talento para 3 hombres. Y dice la palabra, 3 tipos de personas, ¿verdad? Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
Dice la palabra de Dios, el que invirtió el talento, dice que fue contado. El que, los dos que invirtieron, ¿verdad? Pero el que tuvo un talento no invirtió, dice la palabra de Dios. Entonces allí Dios le echó fuera. ¿De qué? Dice la palabra de Dios, le echó fuera. Entonces tenemos que entender que la fe viene, la obra viene acompañada con la fe. Si primero son las obras, después la fe. La persona que tiene fe practica, trabaja. La persona que tiene fe actúa. Entonces aquí la Biblia la Biblia en ninguna parte se contradice. La palabra de Dios dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Podrá la fe salvarle. Y si un hermano o una hermana está desnudo o tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Presta atención, la fe, ella viene acompañada con las obras. Diferente de aquel hombre que estaba en la cruz, ¿verdad? Aquel hombre se arrepintió también, aquel hombre tuvo obras en aquel momento. Estaba en la cruz y se arrepintió en aquel momento y fue salvo, eso es fe. Entonces la persona que tiene fe, la persona abre su corazón para Dios, practica las cosas de Dios, pero la persona que no tiene fe no practica. Eso quiere decir que la fe, ella viene acompañada ¿sobre qué? Sobre las obras. Amén. Muy bien, escuchamos al pastor Rui Pinto, directamente de Montevideo, que se está comunicando y nos está viendo por internet y está haciendo parte de esta programación. Muchísimas gracias también y continuará también con más opiniones. Antes de finalizar, me encantaría si los pastores tuvieran algo más que agregar, si no, ya podemos dar como finalizado, perfecto, damos como finalizado y esperamos que al hermano que nos hizo esta pregunta se le haya solucionado, que le pueda ayudar. Si no pueda retornarnos otro día, en cualquier momento, el llamado, trataremos de volver a ayudar a este hermano. Muchísimas gracias por participar. Vamos a la siguiente pregunta. Habla sobre el trabajo. Voy a leer tal como me lo escribió el hermano. Dice: ¿qué pasa, por ejemplo, con un hermano que no tiene trabajo, está sin trabajo, pero está siempre en la iglesia? Atención, está siempre en la iglesia, participa de los cultos, etc. Pero luego que consigue un trabajo, y ese trabajo es el mismo horario que los días de cultos, y de poco en poco comienza a abandonar a su congregación, a la iglesia. Y ahí por el trabajo, porque el horario del trabajo tiene los mismos días que los cultos. Entonces, este hermano hace dos preguntas. ¿Todo trabajo proviene de Dios? Porque él dice, Dios me entrega un trabajo para apartarme de la iglesia, él hace esta pregunta. Después él hace la otra pregunta. ¿La persona debe abandonar a su trabajo para continuar en los caminos de Dios? Pastor Jorge Zunino estará entregando su opinión sobre este tema. Muy bien. Es una pregunta que no está bien clara acá en la Biblia porque no habla de este tema, pero nosotros podemos entender por el Espíritu Santo acerca de lo que quiere decir el Señor. El trabajo es algo muy importante porque la misma palabra dice: el que no trabaja que tampoco coma. Exactamente. O sea que la palabra de Dios nos manda trabajar en todas las cosas con nuestras manos o con nuestro intelecto o con lo que sea hasta que venga el Señor. Ahora, el hermano estaba compartiendo de alguien que está en los cultos, va a todas las reuniones, está congregándose, orando y pidiendo: Señor, necesito un trabajo, necesito un trabajo, necesito un trabajo. Y entonces cuando viene el trabajo parece que lo aparta de la iglesia. Y entonces había dos preguntas: si todos los trabajos son de Dios o no son del Señor. Bueno, la opinión mía es que uno debe trabajar, por supuesto, porque si no, no puede mantener su casa, no puede mantener su familia, ni sus hijos, ni si quiere formar un hogar, en fin, o para cada uno propio. Y se siente mejor. La persona que está trabajando es un hombre, es una mujer, es un joven, una joven que se siente útil, es verdad, que siente que está haciendo algo que sirve para su hogar o para la misma sociedad. Ahora, la palabra del Señor dice que si le quita todos los días de culto, yo creo que todos los días de culto no le debe quitar.
porque tenemos 7 días a la semana. Y la persona no trabaja 7 días a la semana. No trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es el día del Señor, donde prácticamente en todas las iglesias hay culto de mañana o en la tarde o en la noche. Si usted tiene que trabajar toda la semana, bueno, a veces no puede ir a alguna reunión de oración, o no puede ir a un culto de estudio, o no puede ir a algún culto de predicación, pero el domingo puede ir. O si usted tiene si tiene que trabajar el domingo por alguna circunstancia bastante complicada, tiene otro día. Y yo le recomiendo, hermana, que en primer lugar, si usted se le está haciendo imposible ir a la iglesia porque los días no están coincidiendo, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en oración, pedirle al Señor y pedirle a la iglesia y a su pastor que estén orando por ese tema. Porque si usted tiene un trabajo que no le permite ir a ningún culto, tiene que estar orando y tiene que estar viendo la posibilidad de hablar con su encargado, con su patrón, con la persona responsable de su trabajo, decirle realmente y claramente: yo soy cristiano, soy cristiana, yo quiero congregarme y necesito tal día que me dé libre. Porque a veces si usted trabaja días que le dan libre el jueves, el viernes o el martes o algo, usted le pide que le dé el día de culto, el día de reunión. Y si fuera, yo creo que en Artigas la gente no trabaja mucho toda la noche. En otros lugares, sí, en otra ciudad grande hay trabajo de 10 a 6 de la mañana o algo así. Pero hay muchos cultos que empiezan más tarde. Y la gente trabaja hasta las 5, a las 6 de la tarde o hasta las 7. Y si hay iglesias que tienen culto más tarde, yo le aconsejaría que vaya. Yo he vivido 20 años en Montevideo y yo veo que todos los hermanos en las ciudades grandes de Argentina, de Brasil, de cualquier lugar del mundo, salen de sus trabajos y toman ómnibus, toman taxi o moto o lo que sea y van a su culto. Y yo mismo lo he hecho, hermano. Y en muchos lugares a veces terminan a las 10:30 o hasta las 11 de la noche, a veces se van largo. Y yo iba a tomar el ómnibus para volver a mi casa a las 12 de la noche. El otro día me levantaba tempranito a las 6 de la mañana porque ya tenía que estar en el trabajo. Yo he trabajado en muchos trabajos, en muchas tareas, pero le daba el primer lugar a Dios esforzándome. ¿Sabe por qué? Usted tiene que, si está en un trabajo, tiene que poner en primer lugar: yo quiero agradar a Dios, quiero agradar al Señor. Entonces con ese pensamiento en su mente, que usted quiere agradar a Dios y quiere congregarse, el trabajo es solo un medio para subsistir. ¿Me entiende? Entonces usted está pensando que yo voy a ir al culto, voy a ir a la reunión. Y si no tengo ningún culto, ninguna reunión que me coincida, tiene que orar y tiene que pedirle al Señor, en primer lugar, y a su patrón, que le dé el día libre donde se están congregando en su iglesia. La segunda pregunta era si todos los trabajos provienen de Dios o no. Bueno, todos no. De repente el mismo enemigo puede tratar de forzarlo, de sacarlo de la iglesia o sacarlo de la obra del Señor. Hay trabajo que el creyente no lo puede hacer. Por ejemplo, usted está orando por trabajo: ay, Señor, dame un trabajo. Lo llaman de algún nocturno, alguna boate, alguna de esas cosas de baile, medio desnudo y todo lo demás, para que sirva mesa, para que sirva copa. Sabemos que eso no es de Dios. Usted no tiene que ir, no tiene por qué ir. Lo llaman: ay, me salió un trabajo donde andan con todo tipo de casino, de copa, de mujeres que andan allí con poca ropa, que andan así. Bueno, yo sé que no tengo que ir. Entonces, claro, tengo que ir sacando lo que no me sirve, lo que no me conviene, lo que no agrada a Dios. Y Dios le va a dar el trabajo, hermano. Yo estudié durante 3 años y también trabajé muchos años, he trabajado en todo tipo de lugares. Si le digo los trabajos no me alcanza el tiempo para decir cuántas cosas he hecho, pero yo ponía en primer lugar el tiempo de Dios. Y todos los trabajos se van arreglando si usted busca a Dios. Si usted le pide: Señor, yo quiero congregarme, el Señor le arregla su hora. Muy bien, 22:50. Damos lugar al pastor Saúl Alves. É verdade, amados irmãos. Quando o nosso pai, Adão, e nossa madre Eva, né? Aleluia, caíram da presença de Deus. Deus deu uma ordenança para eles no capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, diz assim: do suor do teu rosto e do trabalho das tuas mãos comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó o tornarás. Então Deus deu uma ordem para eles: agora daqui para frente vocês vão trabalhar para se sustentar, comer o pão. Nós temos aqui em Tessalonicenses também, amados irmãos,
aleluia, em 2ª carta aos Tessalonicenses, nos diz a palavra do Senhor, amados irmãos, no capítulo 3 também de Tessalonicenses, 2ª carta aos Tessalonicenses, diz assim, capítulo 13, versículo 8, assim, nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e cansaço, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo estava falando deles, trabalhavam, não porque não tivessem autoridade ou direito, mas para não vos dar em nós o mesmo exemplo para nos imitardes. Porque ainda quando estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, anotai o tal, e não vos misturei com ele para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas o demonstrais como irmão. Ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz, e toda maneira o Senhor seja com todos vós. Então, amados irmãos, nós vemos que o trabalho é algo digno. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Jesus se deu o exemplo, irmãos. Mas também, amados irmãos, como eu estava falando anteriormente, que o reino dos céus é equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrios. O cristiano, amados irmãos, todos os cristianos, ele não pode, é por isso que ele diz, não vai para a direita e nem para a esquerda. Tudo que vai para o extremo, se não for, tudo que é extremo, irmão, está saindo da presença de Deus. Mas o que está no centro está na vontade do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que quando nós devemos trabalhar, mas nunca descuidar do Senhor. Eu lembro-me que, pastor Roxurino, irmãos, que Deus me chamou um dia para trabalhar, eu já estava havia acho que uns 2 meses que tinha aceitado Jesus como Salvador. E me surgiu uma oferta grande de emprego. Um empresário foi lá e me disse, olha, Saulo, eu necessito que tu e de gerente lá, eu te pago bem, eu não consigo, a obra não vai para frente, tem que ser tu para administrar os empregados lá. Eu automatizei, está tudo automatizado, mas o serviço anda para trás, não anda como antes era automatizado, quando estava sob a tua autoridade. Eu te levo para lá. Eu digo, olha, Celeste, tem uma coisa, eu posso até ir, mas os dias de culto, terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo, eu posso até depois do culto vir trabalhar para cá, mas desses dias não. E ele disse, olha, não tem problema. E se estiver meio atrasado, tu me diz que eu te levo de carro, não deixo te atrasar para o culto. E eu já digo, é Deus. Eu ia ganhar mais ou menos uma base, mais ou menos, de quase 100 mil pesos por mês. É dinheiro, né? Eu estava tudo, digo, Deus me prosperou, eu estou com tudo com Deus. E quando foi lá, Deus levantou o profeta e disse, Messiano, eu não te chamei para ti apenas estar sentado no banco. Não te preocupa com os bens materiais, com essas coisas, de ti cuido eu. E eu comecei a me lembrar, digo, bom, mas eu trabalhei uns 6 meses, está feito a minha vida aqui. Eu vou dar um jeito, eu digo, mas eu não posso, eu tenho que ganhar dinheiro. Aí cheguei lá e falei com o dono, não disse nada para não escandalizar, ele pensar toda essa oportunidade por causa da igreja, está ficando doido, Saúl. Eu digo, olha, vou te dar toda a oportunidade do mundo que tu veio para arrumar um gerente na minha altura, enquanto isso eu não vou te abandonar. Mas depois, sim, surgiu outros negócios aí, então eu não disse porquê. Eu digo, bom, 6 meses eu estou feito. Mas Deus é sábio. No outro dia, Paulo ele saiu, arrumou um e lá saiu. Pela fé do Senhor. Trabalhando, pesado. Mas nunca, uma coisa Deus sempre me colocou, irmãos. Que as coisas do Senhor, quando está em primeiro lugar, irmão, todo um trabalho que você vai pedir, quando eu pedi um trabalho, eu digo, Senhor, eu quero um trabalho que não venha a ser tropeço da tua obra. Que nós possamos estar na tua casa. Porque como o pastor Roxurino falou, às vezes o inimigo bota trabalho aí para a pessoa se afastar do Senhor. Se afastar e acontece isso, irmãos. Porque
Amados irmãos, Deus não vai dar um trabalho de nos tirar da presença dele. Ele vai dar um trabalho. Eu vou dar um exemplo, vou contar um testigo para vocês. Teve um irmão que orou pela madrugada há 2 anos, quase 3 anos, pedindo emprego. Eu quero um emprego, Senhor, que eu possa, né, me sustentar e também evangelizar, trabalhar na tua obra. Eu quero um emprego que dê uma hora certa. E ele orava, ia lá e batia na porta. Aí um dia eu abriu a porta para ele. Arrumaram um trabalho para ele que ele pegava lá 7 da manhã até 1 da tarde. Depois, até no outro dia, estava livre. Deus deu como ele queria, né? Queria evangelizar. Ele se sentou na sombra de sua casa, na volta da casa lá, tomando um suco, tomando um refrigerante, né? com gajeta lá. E depois ia tomar mate, tranquilo. Aquele negócio, o tempo que ele falou que ele queria para evangelizar, não falou nada. Passou uns 6 meses mais ou menos, mandaram ele embora. Pero que ele, diabo, eu digo, não, foi tu. Tu não pediste um trabalho para que tu pudesse evangelizar, trabalhar para Deus? Sim, pediu. E tu trabalhou, tu ficou sentado na volta da casa. É verdade. Você deu conta? Então, irmão, nós temos que trabalhar, mas nunca. Alguém pergunta isso para mim, pastor. Não que eu não tenha direito de estar. Mas eu trabalho no trabalho secular também. E cuido da igreja. Alguém pergunta, mas como que tu pode cuidar da igreja? Está sempre na volta e trabalhando. Eu digo, Senhor da graça. Senhor da graça. Mas não que nós não temos direito de só trabalhar só na igreja. Mas, como eu digo, irmão, o negócio desse irmão, por acaso, os irmãos, quando você ir pedir um trabalho para Deus, pega um trabalho para que você possa não sair da direção de Deus. Se sair da direção de Deus, o inimigo é assim, ele bota algo para que nós ficamos. O salmista Davi disse, amado irmão, quando o salmista Davi disse, Senhor, eu te peço que não me dê riqueza, para que na abundância eu venga me esquecer de ti. Às vezes a pessoa está doente e se esquece de Deus, né, irmão, né? E também não me dá pouco para que eu venha roubar e envergonhar-te. Então o reino do céu é equilibrado. Quando nós vamos pedir um trabalho, um emprego, Senhor, sabemos, amados irmãos, sabemos que às vezes muitas pessoas falam no dízimo, né? O dízimo do Senhor, né? Que são 10%. Muitas vezes nós cristianos não pagamos o dízimo do nosso tempo, do dia. Todos os dias, em 24 horas, nós temos 2 horas e 40 minutos para estar na presença de Deus. Será que estamos na presença de Deus dos cristianos? Será que nós estamos realmente fazendo? Será que estamos falando desse trabalho, né, mano? Mas eu digo a esse irmão que quando procurar um trabalho, que peça a Deus e não te esqueça do Senhor, né? Amén. Y yo digo quizá una última reflexión sobre este tema, pastores. Yo le animo a los hermanos que usted tiene autoridad de parte de Dios, hermano. El mundo sigue al diablo, pero nosotros somos cristianos y tenemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Yo cada vez que iba a conseguir un trabajo, pastor, iba y le decía al patrón, yo necesito trabajar, claro, pero vamos a suponer tal día, o martes, o jueves, o sábado, yo tengo que salir a tal hora. Y si le sirve, y si no le sirve, no le sirve. Nosotros tenemos la autoridad, la iglesia tiene la autoridad, los cristianos tenemos autoridad aún sobre todo tipo de patrones, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Usted va y le dice, Señor, yo tomo el trabajo, pero yo tengo que salir a tal hora el martes, el jueves y el sábado. Claro. Y se lo da, sí, porque el Señor es el que hace la obra. Claro, sí. Muy bien, 22 horas con 58 minutos. Vamos con el pastor Rui de Montevideo. Estoy hablando. Ahí está, la paz del Señor, pastor. La paz del Señor para el pastor Jorge Junino y el pastor Saúl. Es así como los hermanos han predicado y han dicho, ¿verdad? Yo quería acrescentar unas pequeñas cosas. La Biblia habla sobre que el diablo puede dar trabajo también. Aquí el hermano pregunta lo siguiente. Pregunta si todo trabajo es de Dios. Claro que ni todo trabajo es de Dios. Presta atención lo que el Señor Jesús en el desierto, allí cuando Satanás lo tentó,
y le dijo, si postrado me adorares, estaba hablando de riqueza, estaba hablando de saciar el hambre, saciar las necesidades, estaba hablando de saciar lo que el ser humano necesita ser saciado en el área secular, en el área natural. Entonces allí le dijo, si postrado me adorares, todo esto te daré. El diablo lo que a veces él nos da un trabajo para sacarnos de la presencia de nuestro Dios, para sacarnos de lo que tenemos en el Señor Jesús. La Biblia dice en el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 28, dice lo siguiente, déjenme compartir este mensaje, dice lo siguiente, capítulo 14, versículo 28, dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el Señor Jesús hablando, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y a su mujer e hijo, hermanos, hermanas, y también, dice, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulo no es ser un pastor, discípulo es la persona, obedecer a Dios, practicar la palabra de Dios. Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 28, donde yo quiero llegar, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita, dice, para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, la torre, dice los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Presta atención aquí en lo que yo quiero decirles. La palabra de Dios, ella dice lo siguiente, que primero cuando el trabajo, nosotros tenemos que tener tiempo, ¿para qué? Primero, para Dios, en primer lugar para Dios. Segundo, lugar para nuestra familia. Y tercero, el lugar para el trabajo. Tenemos que tener esos tres. Si no tenemos un espacio ahí para el trabajo, para la familia, para Dios, no está siendo de bendición y Dios no quiere eso. Mire lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, versículo 18, dice aquí, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien y de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte, esta es la parte. ¿Cuál es la parte? Asimismo, dice en el versículo 19, asimismo a todo hombre quien Dios da riqueza, da trabajo, riqueza, bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Es don de Dios que la persona tenga lo que paz cuando trabaja. Si la persona no está pudiendo tener tiempo para el trabajo, ahí no está teniendo, tiempo para ir a la iglesia, congregarse. Yo creo que no fue Dios que dio ese trabajo, porque Dios, Él no quiere que la persona deje de congregarse. Cuando Dios da un trabajo, Dios da también facultad para la persona gozar de aquel trabajo. Si aquel trabajo está siendo un peso para la persona, está siendo una carga para la persona, yo creo que no es de Dios, porque la Biblia dice en el capítulo de Eclesiastés 5, versículo 19, dice, asimismo, dice la Biblia, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad, que dice facultad para que coma y de ella y tome su parte y goce de su trabajo. Eso es don de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios también en el libro de Deuteronomios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, dice Abraham, a Isaac y a Jacob, está hablando que le iba a dar lo que casa, le iba a dar bienes, le iba a dar trabajo, dice que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casa llena de todo bien que tú no cavaste, dice, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, luego que comas, presta atención, luego que comas y te sacies. Dice versículo 12, cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está hablando aquí? El Señor advirtió
cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerde que en el tiempo que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estaba en las manos de Faraón, en la tierra de Egipto, dice la palabra de Dios que Faraón lo que hacía para que el pueblo no pensara en Dios, esto es esclavitud. Dios sacó de la esclavitud. Lo que muchas veces la persona, el hermano o la hermana que está en la iglesia, muchas veces, él por tener aquel trabajo, él se desespera por causa que está pasando quizás necesidad. El primer trabajo que viene, él va y agarra, sin pensar. ¿Y qué sucede? Sin calcular los gastos. Pero después comienzan las aflicciones y el dolor. La palabra de Dios declara, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de servidumbre. Entonces Dios nos saca de la esclavitud. Dios no nos va a dar un trabajo que nosotros estemos esclavos. Cuando estamos siendo esclavos, estamos bajo la maldición, bajo el pecado. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro tiempo para Dios. Ahí dice la Biblia, 6 días trabajarás, el 7º día es un día de descanso para el Señor. Ahí donde muchos, en vez de dar ese día de descanso para Dios, se profanan ese día, se afanan con los haceres de la vida. ¿Y qué sucede? Muchas veces quedan, porque estoy cansado, pastor, hasta los domingos trabajo. Eso es ser esclavo, con el perdón de la palabra, pero esa es la realidad. Eso es ser esclavo. La bendición de Dios es la que enriquece y no acrecenta dolor. Cuando Dios bendice, Él da el don y la facultad para disfrutar y gozar del trabajo. Él advierte lo siguiente, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28, habla lo siguiente, que debemos de calcular los gastos, a ver si podemos identificar. Cuando la propuesta del trabajo es dada, tenemos que analizar, tenemos que poner en la mesa y comenzar a pensar, como el pastor dijo recién, el pastor declaró recién, nosotros tenemos autoridad para elegir lo que queremos. Entonces, en la palabra de Dios tenemos que ver si ese trabajo nos va a sacar del camino del Señor, si nos va a apartar, nos va a esfriar. El diablo está trabajando para que no solo para destruir nuestra vida, sino que la de toda nuestra familia. Porque cuando nosotros estamos firmes con Dios, toda nuestra familia también está siendo bendecida. Entonces, ahí donde está, leo para terminar aquí en el libro de Eclesiastés. Dice así, mire, preste atención muy fuerte esta palabra. Dice así en el capítulo 6 de Eclesiastés, versículo 1, dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común dentro de los hombres. Dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta en todo lo que el alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Si la persona no está pudiendo disfrutar de su trabajo, de su vida, del trabajo, del sudor de su trabajo, es una maldición. Mire lo que dice el versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Presta atención, qué terrible es eso. Pero es la verdad, la persona tiene que tener tiempo para el trabajo, tiene que tener tiempo primero para Dios. El que me está escuchando, atención, amada audiencia de Radio Renacer, usted siempre analiza estas áreas. Tiene que tener tiempo primero para Dios, segundo para su familia y tercero para su trabajo. Si usted no tiene tiempo para esos tres, está faltando un tiempo para uno de ellos. Tiene que arreglar, tiene que estar en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Tiene su tiempo de trabajar y tiene su tiempo de descansar. Cuando andamos en la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y ella no acrecenta dolor ni tristeza. Ella nunca va a hacer que la persona salga de la presencia de Dios. Amén. 23 horas con 10 minutos. Escuchamos al pastor Rui, directo de Montevideo vía telefónica. Vamos entonces, si los pastores están de acuerdo en finalizar, no tienen más nada, perfecto. ¿Tiene el pastor Saúl? Muy bien, entonces
Hermano que nos hizo la siguiente pregunta, muchísimas gracias por tu colaboración con esta programación y esperamos que se haya solucionado tu duda sobre este tema. Vamos a pasar al siguiente tema y ya casi se nos va el tiempo. 23 horas con 10 minutos, estaremos hasta las 23 horas con 30 minutos y al término la vigilia radial. Vamos a la siguiente pregunta, que es sobre la iglesia. Una persona que nos dio a entender que no hace parte. Dice, hermano, yo seré bien sincero con usted, no soy parte de una iglesia, pero escucho sus programaciones, me dice. Principalmente la de los sábados. Dice, pero quería preguntar, ¿es necesario ser parte de una iglesia evangélica para ser salvos? ¿Por qué es tan importante en ir a la iglesia? Dice este hermano. Me gustaría entonces el pastor Saúl comenzará con esta respuesta y opinión. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Amados irmãos, Deus sempre... A palavra do Senhor diz que Deus faz com que o solitário viva em família. O que Deus, amados irmãos, deseja é que haja comunhão uns com os outros, que haja entendimento uns com os outros, e que vivamos juntos, irmãos. Nenhum ser humano pode viver isolado. Deus não fez o ser humano para ficar lá, não, eu não quero ficar lá no meio daqueles crentes para lá, eu não gosto daquela igreja tal, eu não tenho ninguém que me agrada, eu vou ficar aqui fazendo, ficar aqui me guardando para mim ser salvo. Ele não vai ser salvo nunca. Porque é necessário que nós primeiro participemos da comunhão e do pão. Amados irmãos, ali quando eu abri em Atos dos Apóstolos, todos os discípulos estavam juntos compartilhando da comunhão e do pão. Eles estavam ali no cenáculo, estavam na igreja. Eles não estavam em casa. Jesus disse, ficai em Jerusalém, ficai no templo, até que do alto seja revestido poder. Amados irmãos, é necessário um cristão, amados irmãos, estar congregando. Congregar significa, amados irmãos, ter prazer em compartilhar a fé com os irmãos. Estar juntos com os irmãos. Ninguém pode viver isoladamente. Ninguém poderá vencer sozinho, isolado. Amados irmãos, porque a palavra do Senhor diz que, do livro ali, amados irmãos, de Hebreus, nos fala a palavra do Senhor, que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não vivermos em paz, como estavam os discípulos ali no partir do pão, como é que eu em casa vou ficar, irmão? Poderá acontecer de que alguém, na hora de vir de Cristo, não possa estar na igreja, poderá ser salvo, mas ele está congregando em algum lugar, amados irmãos, porque é para isso que Jesus instituiu a Santa Ceia. Ele disse que, Jesus falando ali aos capítulo 6 de São João, ele diz, aquele que não participa del meu corpo, aquele que não come da minha carne, bebe do meu sangue, tem parte comigo. Lá em livros da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 13, diz que ele fala que sobre o corpo, ele diz que é para quando nós ajuntarmos ali, nos fala a palavra do Senhor, irmãos, é por isso que é necessário nós estarmos congregados, é necessário nós estarmos juntos. Sozinho o homem por si próprio, isolado, ele não produz salvação para ele próprio. É preciso haver harmonia. Vamos vendo aqui, amados irmãos, para poder entendermos melhor aqui a palavra do Senhor, que nos fala, amados irmãos, aleluia. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, no capítulo 23 é assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, à noite, foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. No plural, ele não está falando por ti, que é partido por ti sozinho, por vós, pela igreja, pelo povo, pela congregação. Amados irmãos, é muito perigoso nós achar que... Porque, amados irmãos, Satanás, ele já vem trabalhando há muitos anos, desde que o povo de Deus saiu do Egito, ele vinha procurando colocar divisão no meio do povo de Deus. Pode ver que, quando Deus escolheu Moisés e Arão ali, lá no meio do deserto, Satanás quis fazer divisão ali entre Datã, Corã e Abirã. Não é verdade, irmão? Não é? Para que o povo todo estava numa renovação com Corá, Datã e Abirã, que já tinha escolhido 250 obreiros para colocar fogo no altar de Deus. E Deus não aceitou. Deus tinha preparado tudo, amados irmãos. Agora, quando Paulo chega ali, amados irmãos, na carta dos Coríntios, primeira carta dos Coríntios, ele chega ali, aí o Satanás tem dividido a igreja em 4 placas nacional.
Um pueblo dizia, eu sou sigo ordem do pastor Pablo. O outro de Pedro, de Simão. O outro de Apolo. E o outro de Jesus Cristo. Eu não obedeço homem, como dizem muitos da igreja. Eu não obedeço homem, eu obedeço a Jesus Cristo. Esse é o pior de todos. Porque Jesus, ele disse que foi obediente de morte e morte de cruz. Ele não, mesmo se fora de Deus, ele não usurpou se considerar como Deus, amados irmãos. Então, amados irmãos, é necessário que haja comunhão. Aonde não há comunhão, o homem... Então, é necessário... Aqui no capítulo de 11, 23 de Coríntios, diz que aquele que não comer do meu pão, aqui, diz a palavra do Senhor Jesus, que não... Dizendo, eu sou o Novo Testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Esse é meu corpo que é partido por vós. Pelos fiéis do Senhor, aqueles que estão do Senhor. Irmãos, agora é muito perigoso, irmãos, a pessoa às vezes achar que ela poderá... O Satanás, ele sempre torce as escrituras. Uma vez um jovem pegou ali a carta de Romanos, capítulo 10, dizendo que a palavra da fé que pregamos é essa: se com o teu coração creres e com a tua boca conversar o Senhor Jesus Cristo, tu serás salvo. E ele, então não precisa mais ir para a igreja. No dia que eu estiver para morrer, eu clamo a ele com minha boca confesso e com meu coração eu creio e serei salvo. Não precisa estar na igreja. Você foi embora. Um dia vinha os irmãos da igreja, e perto de um bar, e vi um grito: socorro, pero não me mates, socorro, tenha misericórdia de mim, não me mate. Aquele jovem estava sendo saqueado com uma cotija. Ele não clamou, Senhor. Como isso, né? Que você canta a boca, confessar teu coração, que será salvo. Se um dia que chegar, eu vou clamar, se eu confessar, não precisa estar na igreja para ser salvo. É necessário, sim, irmão, nós estarmos congregando na presença do Senhor. Essa é a minha opinião. Amém. Muy bien, Pastor Jorge Zunino. Muy bien, vamos a tratar de compartirle al oyente amable que está preguntando sobre este tema. Y la palabra de Dios nos habla de la importancia de congregarse, de estar en su presencia, porque Él ama su casa y ama a todos los que van a su casa. Pero dice en el Salmo 84, dice la palabra de Dios, un salmo muy lindo, muy hermoso: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista dice acá: cuán preciosas son tus moradas, Señor, cuán amables son tus moradas. Desea mi alma, anhela y aún ardientemente desea estar en la casa de Dios, en los atrios de Jehová. Cuando uno entrega su corazón a Cristo, cuando uno le pide perdón al Señor por todas sus faltas, por todos sus pecados, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Si nosotros abrimos nuestro corazón y le pedimos que Él entre en nuestra vida, Él cambia nuestra vida, nos da la salvación en ese momento y la vida eterna. Ahora, cuando uno empieza a caminar con Cristo, cuando uno empieza a caminar con Dios, que tiene la experiencia de la salvación, le estoy contestando a este amable oyente que está preguntando esta pregunta. Cuando uno tiene la experiencia de la salvación, lo primero que anhela y lo primero que desea es congregarse e ir a la casa de Dios. Es una cosa que va con la otra. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, yo anhelo, yo deseo estar en la casa de Dios. Yo quiero estar en los cultos. Mi corazón y mi alma me lleva a estar en comunión con el Señor y en comunión con los hermanos. Por eso decía la palabra de Dios en el verso 2, dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios de Jehová. Y decía la misma palabra: bienaventurados los que habitan en tu casa. Felices, súper felices los que están en tu casa. Es una consecuencia, pero inmediata, de que aquel que recibe a Cristo quiere estar en la casa de Dios. Anhela estar en la casa del Señor. El salmista David decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. Yo me alegré, me gocé. Vamos todos para la casa de Dios. Vamos todos a la casa del Señor. Y qué lindo, hermano, que cuando uno ya da fruto,
de que la salvación está en su vida, entonces el fruto es congregarse. El mismo autor del libro de los Hebreos dice en el capítulo 10 y en el verso 25 de Hebreos, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. O sea que es una clara ordenanza del Señor, es una orden. Dice: no se dejen de reunir, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros no nos congregamos, porque hay gente que dice: bueno, pastor, yo soy creyente, yo tengo la Biblia en mi casa, yo leo la Biblia, leo un capítulo por día, oro delante de Dios y ya no necesito congregarme, ya no necesito estar más porque ya hago el culto personal particular. Pero hermano, déjeme decirle que es fundamental para el creyente obtener el alimento espiritual que solo la iglesia, que solo la congregación se lo puede dar. Porque en la congregación está la palabra de Dios, está la alabanza, están los cánticos, están los testimonios. Usted puede ofrendar, usted puede diezmar, usted puede dar también para Dios algo de lo tanto que Dios le da. Y también tenemos el amor de los hermanos, el amor de los pastores, el amor de la iglesia. Hoy compartía esto allá con los hermanos en el Pintadito. Que qué necesidad que tenemos todos de reunirnos, porque la iglesia también es algo... Es la familia. Muy fundamental, la familia de Dios. Nos necesitamos unos a otros, orar unos por otros, compartir necesidades unos con otros, a veces problemas que tenemos, poder sacarlo, poder compartir entre todos, y sobre todo la comunión con el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le estamos compartiendo a este hermanito, a esta hermana que quizás no se congrega todavía. Hermano, reciba a Cristo en su corazón, número 1. Pídale perdón al Señor por sus pecados, Dios le va a perdonar, y luego, cuando entre Cristo en su vida, usted va a desear estar en la casa del Señor. Perfecto, 23 horas con 22 minutos y ya se nos llega casi el final, pero vamos entonces a escuchar la opinión del pastor Rubí, que nos estará diciendo por qué es importante de ir a la iglesia. Ahí está, es que el hermano nos está mirando por internet y por internet llega unos segundos tarde la señal. Ya estará con todos nosotros. Cada vez que voy a hablar. La paz del Señor, es así, la paz del Señor. Quería compartir con los hermanos, ¿verdad? Que el hermano preguntó: ¿es necesario ser parte de una iglesia para ser salvo? Obviamente, claro que sí, que es necesario ser parte de una iglesia, porque el Señor Jesús, siendo el propio Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el propio Dios, dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente así: San Juan capítulo 13, versículo 15, dice: porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús nos ordenó que debemos de hacer lo que Él hizo. ¿Y qué Él hizo? Ahí como los pastores estuvieron hablando sobre la Santa Cena, cuando el Señor Jesús, Él estaba sobre el tema de la Santa Cena, Él estaba hablando en la sinagoga, dice la palabra de Dios, en el libro de San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 59, el Señor Jesús está hablando sobre la Santa Cena, y al final de todo, dice la palabra de Dios así: estas cosas dijo en las sinagogas, enseñando en Capernaum. Sinagoga representa iglesia.
Las sinagogas estaban representando lo que las iglesias, es necesario la persona que congregarse, porque el Señor Jesús dijo lo siguiente, el Señor Jesús dijo, así como yo hice ejemplos os he dejado, así como yo hice, vosotros también debéis de hacer. Y el Señor dice, estas cosas os dijo en la sinagoga. La Santa Cena, el que no come de la carne y no bebe de la sangre, no tiene vida en sí. Y el que está muerto espiritual no es salvo. El que no está participando de la Santa Cena, de la comunión con Dios, está corriendo riesgo de ¿qué? De irse al infierno. Esa es la verdad, la realidad. Entonces, ¿qué la persona tiene que hacer? Como dice la palabra, no dejando, como muchos tienen por costumbre, de congregar. Preste atención lo que dice en el libro de segunda carta de Crónicas. Allí dice la palabra de Dios, victoria sobre Moab y Amón. Dice Josafat lo siguiente, Josafat recibió amenaza, venían los enemigos para destruir esa tierra. ¿Y qué Josafat hizo? Se humilló delante de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí, dice, están en Asesón, Tamar, dice que es en David. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunió los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿Dónde vinieron a pedir ayuda? Salteando ahí porque el tiempo se nos va. Dice en el versículo 7 lo siguiente, Dios nuestro, mire cómo Josafat oró, y todos se reunieron en un lugar, y dice Josafat, Dios nuestro, no eches tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Mire, el versículo 8 dice, y ellos ellos habitaban en ella, y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, presta atención, casa de Dios, santuario, iglesia. Si mal viniere sobre nosotros o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. Presta atención, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa nuestra, dice, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Presta atención, dice la palabra de Dios, donde mi nombre es invocado, oirían y serían salvos. Presta atención en la palabra, presentaríamos delante de esta casa y delante de Dios. ¿Es importante congregarse? Claro que sí, es importante congregarse, porque el Señor dejó ejemplo, y en la Biblia, los argumentos de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice que Josafat vino contra él un numeroso enemigos, ¿verdad? Vinieron numerosos enemigos fuertes para destruir a Josafat y en la tierra. ¿Y qué sucedió? Josafat se reunió, pregonó ayuno, reunió a todas las personas, estaban todos en una misma fe, y fueron allí en aquella casa donde el nombre de Dios sería invocado. Y en aquel momento ellos clamarían a Dios, y Dios los salvaría, los socorrería, los libraría. Y ahí es donde está. La mayoría dice, yo no creo en un hombre. Claro que el hombre es fallo, la Biblia dice, pero la Biblia, la Sagrada Escritura dice, creed en Jehová, estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Dios y creer en los pastores, que la palabra de Dios que sale de la boca de los pastores. Tenemos que congregar, claro que sí, para ser salvos. La palabra fue dada. Amén, Pastor Rui Armani. Me encantaría entonces, ya para finalizar esta programación, que dejara entonces su saludo final con toda la audiencia de la 107.9, Pastor Rui. Quería agradecer primeramente al hermano Mauricio, primeramente a Dios, ¿verdad? En primer lugar, siempre Dios, pero también al espacio que Mauricio ahí nos ha llamado, nos ha pedido
si podíamos estar aquí, y agradecer también a los pastores que también me dieron, porque de ellos también hace parte, ¿verdad? El privilegio de estar compartiendo con ellos este momento tan especial que es en la presencia de Dios y sacar las dudas de muchos hermanos que están a través de la radio Renacer FM. Que Dios bendiga al pastor Jorge Junino, y mi deseo es que Dios bendiga su vida, tanto espiritual como familiar, financiera, y en todas las áreas de la vida de Jorge Junino y del pastor Saúl también, que sea bendecido su ministerio para la gloria de Dios. Amén, Pastor Rui Armani. Le agradecemos por la presencia directamente de Montevideo, pastor de la iglesia, perteneciente a la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, directamente de Montevideo. Y muy bien, querida audiencia, damos fin más a una programación. También queremos dar lugar a los pastores que estuvieron presentes también, Pastor Saúl y Pastor Jorge Zunino, darle lugar a sus, vamos a decir, su finalización, su saludo final, y también que ya anuncien su próximo día de culto. Bueno, hermano, Dios les bendiga, muchas gracias por este momento, saludamos a toda la audiencia, a todos los pastores, los bendecimos en el nombre del Señor. Mi nombre es Jorge Zunino, pastor, estamos compartiendo allí en la iglesia del Tabernáculo El Señor es mi Pastor, en el barrio Pintadito, a la entrada nomás del barrio, a media cuadra de la seccional policial. Allí están en la calle Boganes, y anunció un culto los sábados a las 4:30 de la tarde. Sábados 4:30 de la tarde nos estamos congregando en el barrio Pintadito. Amém. Eu quero agradecer também a oportunidade que estamos aqui com o pastor Jorge Sulino e a amada audiência da Renascer e o pastor lá em Montevideo, que Deus lhe bendiga também. Queremos então dar o anúncio do culto. Amanhã estamos às 18 horas ali na rua Iracema Saldanha 211, Vila Olímpio, ali na calle, ali Iracema Saldanha 211, na Vila Olímpio, Quaraí. Então nós somos da Assembleia de Deus de Uniões Missionárias, Ministério de Pelotas. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Amén. Muy bien, 23 horas con 31 minutos, ya nos estamos pasando más un minuto de esta programación. Ya queda con ustedes la Vigilia Radial. Un saludo enorme al pastor Johnson Porto, obispo Leandro de Vargas, pastor Ignacio Pereira, presbítero Javier, hermana Ver, hermana Gina, que están en la sintonía. Muchísimas gracias. No olvides que tu duda o tu pregunta puede ser nuestro próximo tema de programación. Hasta el próximo sábado, querida audiencia. Y no se vayan, porque tenemos la Vigilia Radial con la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio Restauración.